Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches defensores, díganme cómo se escucha. Estoy tratando de entrar, no pude. Intenté 3 veces, minutos antes de las 11 como había dicho, y no pude. Así que bueno, ahora estoy viendo. Perdón la demora, algún problema técnico que no me permitía conectar los directos. No sabría el porqué. Bueno, ahí parece que se ve bien, la imagen se ve bien. No sé cómo se escucha. Vamos a esperar un par de minutitos que vaya entrando gente. Horario raro de domingo, pero me gusta el horario. 5 usuarios. Si me puede decir alguien cómo se escucha, se vaya conectando, vayan saludando, de dónde están viendo el directo. ¿Qué les parece este horario? Que a mí se me hace más cómodo, domingo a esta hora. 7 usuarios. Alguien que me diga cómo se escucha, que yo no me estoy escuchando. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Presupuesto de defensa. Florencio Varela Adrián, un saludazo. Eduardo, se escucha 10, listo, joya. Porque tengo algunos problemitas técnicos, entonces no me estoy escuchando. Y quise intentar entrar en el directo minutos antes para no fallar las 11, pero no conectaba, no sé qué problema. Si quieren ir sacando temas, es tema libre. Podemos empezar hablando del presupuesto de defensa 2025. Damián, saludos. Un saludo desde dónde están conectados. ¿Qué les parece este horario? Porque el horario de la noche por ahí a veces se me complica un poquito más. 3 usuarios, pongan like, suscríbanse los que no están suscriptos. Desde Tucumán, Sebastián, ¿cómo andás? Dale, buenísimo, Seba. Bueno, parece, según trascendió el presupuesto de defensa 2025, que no hay presupuesto de defensa en 2025 porque no está aprobado. No se aprobó ni el del 2024 ni el del 2025. Están trabajando con el presupuesto de defensa 2023. Eso significa que si lo vas ajustando por inflación, tendríamos un 17% menos, supuestamente, de presupuesto de defensa para el 2025, que hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué hay que tomarlo con pinzas? Buen día, Profusión. Hay que tomarlo con pinzas porque en realidad si hay que hacer alguna compra, se hace por decreto. Una ley de necesidad y de urgencia, un decreto y se establece. Eduardo, un saludo, Eduardo. Mirá, lo de las fragatas me parece que fueron ofrecimientos y más que nada una expresión de deseo de varios, pero no sé si está en carpeta como prioridad. Los submarinos ya se firmó la carta de intención, que eso significa que en algún momento yo creo que se van a comprar. Sí, se van a comprar. Deben de estar esperando también a ver cómo va la economía, pero se van a comprar. Ah, y la financiación. Había un temita con la financiación ahí con los Scorpene. Pero sí. 28 conectados, buenísimo. Den like, suscríbanse. Podemos hablar del tema que quieran. Claro, el presupuesto se va a Profusión, el presupuesto se va a ir corrigiendo con partidas extra presupuestarias, como decís vos. Lo que pasa es que se está trabajando con el presupuesto del 2023.
O sea, 2024 no se aprobó y 2025, hasta donde sé, no se dignaron todavía a tratarlo. Damián, no complica porque vos estás trabajando con un margen igual. O sea, esto, el presupuesto, ¿qué quiere decir presupuesto? Presupuesto, se supone que ese va a ser el gasto en defensa en 2025. Que no quiere decir, porque muchas veces se aprobó un presupuesto que después no se usa totalmente, o como en este caso, porque este año yo creo que algún contrato se va a firmar. Si se extiende algún contrato de ese presupuesto, se hace un decreto y se efectúa la compra que se tenga que efectuar o el gasto que se tenga que efectuar. No complica. No, la verdad que no complica. 55 usuarios. Mira, como nunca, el horario espectacular. Entonces me parece que vamos a empezar a hacer los domingos a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. No complica, Damián. No, en realidad no complica. Yo creo que estamos a poco tiempo de que se firme por los blindados estadounidenses. Eso no sé si entra dentro del supuesto presupuesto, o sea que si no se sacará una partida por decreto. No complica. No olvidemos que también están rehaciendo la sexta brigada de Tandil. Eso significa que este año va a haber mucho gasto en eso. El gasto de defensa de este año exacto no lo conozco, Eduardo. Debe estar igual en el boletín oficial, me imagino. O sea, no me fijé. Sé que es un 17% menor, teniendo en cuenta el presupuesto del 2023, porque está ajustado a inflación. Supuestamente el presupuesto de defensa para 2025 tiene que ser mayor, pero no está aprobado, entonces no lo tenemos. Y los F-16 vienen 6 a fin de año. 6 en 2025, 6 en 2026, 6 en 2027 y 6 en 2028. Che, el contador qué raro. Tenía 68, ahora tengo 40 usuarios conectados. No sé si el contador anda mal. Este año se invirtió casi 40 más con el mismo presupuesto 2023. Claro, eso es profusión. Ese es el tema. Hay que ir actualizando el presupuesto de defensa, pero como no te lo aprueban los muchachos, estás trabajando con un presupuesto de defensa viejo. Que si aprueban el del 2025 tiene que estar actualizado. Pero la plata para defensa está y va a estar. No se está desviando a otros lados. Y como digo, este año seguramente se va a firmar por el Striker estadounidense. Para mí hay otros ofrecimientos, pero para mí es el Striker. No quiero hacer futurología barata, pero bueno, ganó Donald en Estados Unidos, ganó Trump. Se lleva muy bien con nuestro presidente actual. Así que todo indica que ya se compraron obviamente los F-16, o sea que todo indica que va a ser el Striker el elegido del ejército. Que es una muy buena opción por otra parte, como la de los F-16. Claro, ocurre con todos los ministerios. Yo estaba viendo, por ejemplo, hay una cifra sideral a favor, o sea, menos 17% es el de defensa. Creo que el otro día lo publiqué en comunidad. En salud es 100 y pico por ciento más. Y en presidencia es más también. Y casi todo el presupuesto se va en pago de deuda. Casi todo el presupuesto se va en pago de deuda. Que bueno, no nos olvidemos que somos un país endeudado y tenemos que salir ir saliendo de esa deuda de a poco. Así que bueno.
Después, ¿qué hubo en la semana? Bueno, el Irizar terminó la etapa 1 de la campaña antártica de verano. Estaba volviendo para hacer reabastecimiento y bueno, mantenimiento y salir otra vez para la etapa 2, a la que se suma el buque canal de Beagle, después de varios años. También estuvo circulando una noticia de un avión inglés que parece que se acercó mucho a la zona económica exclusiva argentina, pero bueno, los ingleses están con su avión también vigilando lo mismo que vigilamos nosotros con el P3. La pesca en lo que ellos creen que es su zona económica exclusiva de las islas, que nosotros no lo convalidamos, pero bueno, para ellos sí. Siempre, Sergio, ¿cómo te va? La deuda que Argentina tiene es siempre por pagar sueldos de empleados públicos, y esa sería una deuda interna. No, yo me refiero a la deuda que va mucho del presupuesto es la externa. ¿Cómo anda, Sergio? Digan de dónde están mirando el directo. Me gusta este horario, ¿les gusta este horario? Veo bastantes conectados. Sí hay deudas, sí. Sí, hay alguna deuda que quedó dando vueltas con proveedores de armas. Villa Carlos Paz, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo está el clima por allá? Por acá llovió un montón, viernes, refrescó, por suerte, porque no se podía estar. Igual, bueno, no me quejo. Una primavera y hasta ahora un verano bastante benevolente. A mí el calor no me gusta, el verano no me gusta. Hasta tanto tenga plata para ir al Caribe en verano, que ahí ya creo que ahí sí me va a gustar. Buen día, Sergio. Llovió mucho. Acá en el campo me dijeron que no. Acá en mi ciudad, en San Pedro, llovió mucho de golpe. Ah, no llovió en Capital. Hola, Jonás Castillo. Saludado estás. ¿De dónde estás escribiendo? ¿De dónde estás viendo el directo? Pongan like. Sé que el contador de like anda como tiene ganas, porque acá veo un like. Y hay 47 conectados ahora. Bueno, volviendo al tema de los ingleses, hacen lo mismo por la zona de su supuesta zona exclusiva que nosotros hacemos, o sea, vigilando la pesca. Se privatizó IMSA. Es así, señor. Sí, Damián. Buen día, Javier. Alan, por fin enganchaste un vivo. Vos sabés que me gusta este horario, Aparte no me piso tanto con los demás canales. Lo que estaba pensando, que por ahí más en invierno me voy a pisar con o sea, obviamente no es competencia directa, porque yo no soy competencia para el TC. A esta hora creo que debe empezar la transmisión de TC o de las carreras en invierno, así que por ahí vemos. Sí, se privatizó IMSA, pero IMSA era privada. No nos salgamos del foco de la cuestión. IMSA es Industria Metalúrgica Pesada, Industria Metalúrgica Pesca Carmona Sociedad Anónima. Era privada. Para rescatarla de la quiebra, el Estado la tomó como parte del Estado en el 2021, si mal no me equivoco. 2021, creo, sí, algo así. Desde ahí fue unos años del Estado, pero es privada. Sí, IMSA siempre fue privada y se vendió a una empresa de capitales estadounidenses, que hay algunos que están en desacuerdo, otros que están de acuerdo, bueno, pero una empresa privada compra empresas para ganar dinero, o sea, y vuelvo a repetir, era privada. La IMSA era una empresa privada, ahora vuelve a ser privada. En Corrientes se nubló recién, después de calor insoportable, hermano, refrescó por suerte. Sí, estaba leyendo
Jonás de Venezuela. Saludo a los hermanos venezolanos. Tengo gente conocida acá en Venezuela, acá en Argentina, de Venezuela. Muy buena gente, las que conocí yo, muy buena gente. Como en todos lados hay de todo, pero muy, muy buena gente, muy laburantes. Muy laburantes. Mis respetos. Sí, Alan. Estuvo insoportable. Lo que pasa es que estuvo insoportable acá, por lo menos yo soy de zona norte de provincia de Buenos Aires, San Pedro. Estuvo insoportable 2 días. O sea, fue literalmente miércoles, jueves y un poquito del viernes, que hizo 36, 37 grados. Pero después, como digo, la primavera fue una de las mejores primaveras de los últimos años. Acá llovió, estuvo fresco a la noche y ahora otra vez está fresquito a la noche. Hoy está nublado, está lindo, está para pasear. Jerónimo Arias. No, Jonás, ¿dónde vive? Yo soy de San Pedro, zona norte de provincia de Buenos Aires, una ciudad mediana, digamos. Bueno, tema de zona sur de conurbano, estamos esperando la lluvia hace 2 días y no llovió todavía. Sí hay una sequía, me decía una señora que acá en San Pedro llovió y acá unos kilómetros ya en el campo no llovió. Están esperando, están haciendo la danza de la lluvia. Sí, puede ser que llueva y que vuelva todo. Y que llueva en la zona del Nahuel Huapi, que está el incendio ahí, que están también las brigadas del ejército ayudando a combatir los incendios. Edmundo presidente. ¿Qué Edmundo es? Allá en Venezuela. No me meto mucho en política internacional, pero bueno. Sé que el que está no tendría que estar. Eso sí sé. Digo, no porque me cuentan, sino porque como tengo gente conocida venezolana acá en Argentina. Eduardo. Si se va a comprar avión tanque para los F-16, seguramente. No creo que estén apurados igual para comprarlos. Vos imaginate que recién están arreglando Tandil. Recién llegó, que lo están ensamblando, armando, el F-16 número 25 para que practiquen los mecánicos, técnicos, etcétera, etcétera. Y recién los primeros 6 F-16 van a llegar a finales de año, de este año. Dios quiera que los larguen un poquito antes. Pero el tanquero sí se va a necesitar, pero no sé si es urgente. No sé si es urgente. Lo del A400 es increíble ahora. Sí, claro. Sí, les tenés que hacer gastar plata, como quien dice. Porque hasta ahora es gratis todo. Tenés que hacer que los ingleses por lo menos digan, bueno, estos con los F-16 se pueden acercar, tenemos que largar un tifón a volar y bueno. No somos amenaza para los ingleses, pero por lo menos que se pongan un poquito nerviosos. Sí, ni que hablar. Hasta ahora todo les sale gratis y pueden hacer lo que quieren, porque en realidad en este momento si quieren entrar a espacio aéreo argentino, lo pueden hacer. Podemos poner la queja pertinente después, pero sí. Ya se hizo un requerimiento para 2 KC-135R para 2027, según se dice. Bueno, sí. Es bastante viable 2027, estamos a 2 años, ya vamos a tener 12 aviones F-16 seguros. Sí, puede ser. Sí, la Friendzone es todo, no, en realidad para nosotros es todo caro. El tema que para nosotros es todo caro. Somos un país que recién, me parece que macroeconómicamente estamos queriendo empezar a asomar la cabeza.
Y las Friendson sí, son caras para este momento. Pero más adelante yo creo que el gobierno lo que está haciendo un estimativo. Mario, ¿cómo andás, Mario? Saludazo, amigo. El gobierno lo que hace un estimativo es que sin que se desvíen recursos y arreglando la macroeconomía deben de tener un estimativo, obviamente, de un ingreso de PBI, o sea, un PBI anual. Entonces de ahí se pueden ir delineando políticas de compra en defensa y en otros muchos ámbitos. ¿Cuánto vale un carro en Argentina, Jonás? No tengo idea, estoy fuera totalmente del mercado automotor argentino. Pero googlealo, Mercado Libre, Jonás. Alan, no sé si hay mejores fragatas no tan caras como la Frem. No, los misiles que te venden, Adrián, aparte los misiles de crucero no creo que nos vendan. Los misiles que nos venden son los que nos vendieron. Vienen los Sidewinder, que en un informe que leí hace poco no los leí, y los AMRAAM. Pero son muy buenos misiles. Buen día, Federico. Sí, obvio, las Malvinas son argentinas. Y la clave es el financiamiento, sí, pero también, ya te digo, si vos entrás... a ver, vamos a hacer un ejemplo práctico para que los entendamos todos, aunque ya lo entendemos todos, porque más o menos somos gente semi-inteligente. Vos tenés un techo y lo vas arreglando, lo vas emparchando, lo vas arreglando, lo vas emparchando. Durante los años se te pudren las chapas. ¿Cuál es el arreglo que vos tenés que hacer? Después de muchos años, cambiar las chapas. Bueno, cambiar todas las chapas es caro, es lo mismo. Ahora lo que hay que hacer acá en Argentina, no solo en materia de defensa, en todo, es empezar a comprar cosas, a renovar de todo, y es todo caro. Las fragatas coreanas, creo que tiene un convenio, por ahí podríamos entrar por ese lado, creo que tiene Corea, firmó un convenio con Perú sobre fragatas, si mal no recuerdo, y ahí podríamos entrar, no estaría mal. Soldado Heavy, buen domingo también para vos. Jonás, si fui a otro país, Brasil y Uruguay. Ah, y Paraguay. Zambomba, estás en todos los vivos, te veo prendido en todos. ¿Cómo andas, Zambomba? Soldado, ¿qué opinás del misil TOW 2 para el ejército? Si deberíamos comprar más, sí, deberíamos comprar más de todo. Tenemos que comprar más munición merodeadora, tenemos que tener, como dije en algún otro vivo, tenemos que tener defensa antiaérea de mediano alcance por lo menos, porque si vamos a tener una brigada con F-16 tenés que tenerlos defendidos. Fragatas Lafal, no las conozco. Saludos de un tucumano. Saludos a Tucumán. Muy lindo Tucumán, estuve un par de veces en Tucumán, muy lindo Tucumán. Ganas de volver a ir a varios lados. Pasa que ahora no hay plata, diría el muchacho que tenemos de Prezi. Pues, ¿qué más hay? Muchas noticias no están dando vueltas ahora, está todo medio parado. Enero en Argentina es un año medio parado. Claro, fragatas está por empezar a hacer Perú, sí. Empieza 2. Fray Luis Beltrán y Río Tercero, ¿por qué no la habilitan? Y estarán en eso, estarán viendo qué conviene habilitar, qué no conviene habilitar en relación a la plata que se disponga. Sí, pero Alan, 8 P3 Orion, sí, pero 4 vamos a andar bien. ¿Qué pasó con los A4AR? Andrés, no hay noticias de los A4AR. Yo no sé si van a volver a volar los A4. También lo dije en otra oportunidad, en otro video, yo los pondría como una línea posterior a la 4,
perdón, al Pampa, pasás de Pampa a A4 y de A4 a F-16. Tengo un conocido acá en San Pedro que fue piloto de A4, que para los que todavía les quedan dudas, están en la Fuerza Aérea, están muy contentos, los pilotos están muy contentos que va a venir el F-16. Sí, las coreanas bien armadas y económicas, no dudo que la FREM nos pone arriba, pero la maldita plata. Y sí, buen día Macarena. Estoy en los vivos donde se habla con seriedad y con datos reales. Entonces, creadores de contenido responsables como usted, Ara Bolazo, son los culpables. Gracias, Zambomba, por meterme en el selecto grupo de canales mucho más grandes que el mío y con más trayectoria. Sí, con Bolazo estuvimos el viernes pasado, no el anterior, en un vivo. No. Vi un video de Bradley contra el T-90 en Ucrania. ¿Cuál es tu opinión de ese combate blindado contra un tanque? No, no lo vi. Pero contá si podés por chat. ¿Cuál sería el reemplazo del A4AR? El FA50. Mira, el FA50 ya se quiso comprar y no nos los vendieron. Nos estamos olvidando de eso también, ¿eh? Nosotros todavía, los ingleses, no les caemos para nada simpáticos. No sé si nos van a dejar comprar lo que tengamos ganas. Así tuviéramos plata, ¿no? Nos estamos perdiendo eso también, esa parte. Los F-16, porque bueno, los amigos, el tío Sam, medio como que de prepo, pero los FA-50 no sé si le dejarían a Corea, igual que las fragatas, vendernos. Red Metal quiere comprar en Argentina fábrica de municiones. Bueno, para mí sí, Profusion. Para mí el reemplazo de los A4 es más F-16. Otro lote más de F-16. Entonces, en vez de 24, cuando se terminan esto, tendremos firmarlo el último año, el 28. 24 más. Sí, yo creo que sí. Ah, claro, si vos estabas, tenés razón. Argentina debería volver a tener trenes, sí. El tren te abarata mucho los costos de transporte de la mercadería en general, sí. Tiene trenes Argentina, lo que pasa es que bueno, se achicaron mucho los kilómetros de líneas férreas. En algún momento fuimos el país de Sudamérica, no me animo a decir de Latinoamérica, tal vez sí, con más kilómetros de líneas férreas. Lo que pasa es que no tienen mantenimiento, muchas ramales se cortaron, pero sí, tenemos que volver a tener trenes. A mí me parece que sí, se abarata mucho costo. Y sacás un poquito a la mafia de los camioneros del medio. No estoy hablando de los camioneros, estoy hablando de las mafias, que se entienda, de los camioneros. Que no son los camioneros. Son parte de los camioneros. Así que bueno. Sí, los trenes son estratégicos para la logística de defensa y son estratégicos para todo. En todos los países. Vos sabés que el otro día hubo un ejercicio que fue de llevar, una parte del ejercicio fue llevar los Hammer, me sale Hammer, bueno, material militar en trenes. Y acá hay un pueblo muy chiquito que queda en el partido de San Pedro, que yo fui ese día, pero no estaba enterado, y un tren con equipamiento militar estaba parado ahí en la estación, y yo justo ese día no pasé por la estación de ese pueblito. Hubiera estado bueno para hacer un video, digo. Sí, Adrián, sí. Sí. Unís logística, sí. No, 1000, 2000 blindados del ejército, no.
no sé el número específico, pero debe tener blindado. ¿A qué le llamas? ¿A la familia TAM también? No, entre todo tendrá, no sé si llega a 200. Y ahora se van a actualizar, creo que son 74 TAM. Plotter Neuquén. No se sabe nada de la modernización de las MECO, ni de las 360, de las 140 ni de las 360. Lo que sí, el otro día estaban, también vi en algún lado que hay una en estado de abandono que la estaban por hacer OPB y al final eso quedó en la nada y quedó ahí amarrada a muelle en un estado de abandono terrible. 270 TAM en total, pero operativos, bueno, buenísimo. De esos, vamos a redondear, 70 se llevan al estándar 12A2. Bueno, después se puede seguir con otro lote. Claro, esos ejercicios fueron en Corrientes y Entre Ríos, creo. Sí, no sé qué línea es la que pasa, porque por mi ciudad pasa la línea Mitre, pero por Santa Lucía, que es un pueblito acá cerca, pasa otra línea y ahí paró un tren militar que estuvo, casi un día estuvo. Y yo fui, viste, cuando vos decís, no te puedo creer. No lo vi, no fui para la estación justo ese día. Martín, ¿cómo andás? No sé nada del nuevo fusil. Lo que pasa es que ahora no hay mucha noticia de compras, de modernizaciones. Estamos en un enero, en enero muchas vacaciones, muchas licencias, mucho parate en todo. Bueno, hablamos del presupuesto. Bueno, lo que supuestamente serían las prioridades para las fuerzas para 2025, que son los blindados 8x8. Creo que se va a estar firmando en breve. Los Scorpion. Creo que se va a firmar más hacia fin de año tal vez. No quiero tirar fechas. Sería lindo más 2 IP. También solo tenemos uno. Sí. Andrés, ¿cómo andás? Próxima tanda de F-16 vendría de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Habrá 40 Block 40 para la venta. Bueno, buenísimo. Si bien son caros, me gustaría algún destructor multipropósito yankee. Siempre nos fue bien en la Armada con esos buques. Zambomba. Sí. Vamos a tener material yankee ahora que ganó el tío Trump, que se lleva muy bien con el tío Milei, o sea, el que me gusta para el ejército, el nuevo camión, el mismo, el Unimog. Yo compraría la versión nueva del Unimog. Nos anduvo muy bien. Lo que no sé, saludos de Berazategui. Rafael, un saludazo. Lo que no sé porque, por ejemplo, en el norte se construye, no sé si no es en Tucumán, que está la fábrica Escaña. No sé por qué Escaña no presenta ningún modelo como para el ejército. No sé, los tucumanos que estaban recién en la transmisión, si me saben decir si sigue estando la fábrica Escaña en Tucumán. El ejército argentino compra versiones del Humvee con extrablindaje como parte de la zona para la zona de la torreta, claro. Comprará versiones del Humvee con extrablindaje como para la zona de la torreta. Sí, estaría bueno. Se dejó sin efecto también una licitación de helicópteros Black Hawk para el ejército. También esa es una de las noticias que estaba circulando en estos últimos días. Por alguna presunción de... de algo que no estaba muy claro en la licitación. Así que bueno, se dejó sin efecto eso. Sí, yo creo que tendría que ganar el Unimog, pero porque lo que pasa es que, a ver, hay cosas que yo no manejo, no las sé, no sé el precio unitario, la financiación de cada uno, todo eso desconozco,
pero el Unimog nos dio un resultado terrible. ¿Para qué vas a cambiar el equipo que gana? No se toca. Eso es de manual. Yo volvería a comprar Unimog, la versión nueva. El Unimog viene preparado para hacer la guerra relámpago. Ah, pero el Unimog acá sirvió mucho, ya los que tenemos tienen muchos años y son muy nobles. El tema también sería ver si se puede comprar algo que se pueda, en todo lo que podamos comprar, cosas que se puedan fabricar partes acá o ensamblar acá o dar mano de obra y mover un poquito también a las pymes nacionales para algunas partes. Ah, ahí tenés, Martín, el Unimog, claro, la ventaja es que Mercedes tiene planta en Argentina. Bueno, buenísimo, eso es a lo que me estaba refiriendo. Como en algún momento íbamos a comprar o se había firmado algo también por el blindado guaraní, que Iveco tiene planta en Córdoba, está bueno, que tengan algo acá como para ensamblar. ¿Sabes que no sé? ¿Cuál es la dieta de nuestros soldados en el ejército? ¿Le dan raciones militares? No sé. Soldado heavy, no sé. Claro, lo ideal sería ensamblar o fabricar acá. Los Black Hawk usados ofreció Israel, puestos a nuevos como 20 fueron ofrecidos. Buenísimo. Habría que agarrar voleo, hay que ver los precios para empezar a reemplazar los UH-1H. Claro, no fue muy clara la licitación el ejército quería 20 y esta compra era solo por 3. Eso despertó las alarmas de posible tongo, sí, por eso se canceló. Y sí, está bien, porque están reviendo creo que se dice, licitaciones, contratos que quedaron del anterior gobierno y bueno, lo que no esté claro hay que darle la baja y iniciar de nuevo. Iveco tampoco presentó oferta de camiones. Sí, es cierto, ni Scania ni Iveco, que son dos empresas que están radicadas en el país hace mucho. El blindado guaraní me ilusionó mucho. Pensé que llegaba, pero qué mal que no nos quieren financiar. Y bueno, todo pasa por algo, soldado heavy. Para mí son mejor los Striker, lejísimos. Es más, vos los ves desde el desconocimiento y uno parece de juguete y el otro parece un blindado. A mí me gusta más el Striker. Tal vez se pueda comprar un lotecito de guaraní también. Capaz que son más ágiles, más livianos. Ah, Andrés, las raciones ahí tenés la respuesta, soldado heavy. Las raciones se elaboran en el día, claro. Tendrán raciones militares de las envasadas cuando hacen ejercicios o... Bueno, pero también tienen las cocinas móviles. Esos son pequeños detalles que a uno se le escapan y que, bueno, se puede interiorizar ese tipo de cosas, ¿eh? Alan, se te escapó un PR. Claro, para mí viene en Striker 8x8. Sí, sí. Es de cajón. Es más, casi todo lo que venga va a venir de Estados Unidos. Algunas cosas vía FMS, otras cosas tal vez no. Tercerizado con algunos países, como pasó en este caso con Dinamarca. Alguna cosita que venga. Este gobierno abiertamente está alineado con la OTAN Israel. Todo lo que venga va a venir por ese lado. Sí, claro, Zambomba, sí. Ya está aprobado, exacto. Los Strikers están más que probados. Ese es un tema importantísimo. Vos fuiste al grano. Pasa lo mismo con los aviones de combate, con los cazas. No
No creo que venga Pandur. No, para mí van a venir los Strikers. Es muy buen blindado el Pandur, pero me parece que viene por otro lado el tema. Todo lo probado en combate es bueno. Lo mismo pasó con los F-16. El F-16 es un avión reprobado. Hay muchos que por ideología les hubiera gustado otra cosa. Bueno, lamentable. Lo lamento. Pero es un avión, no hay que perder la objetividad. Es un avión reprobado. Lo tienen muchísimas fuerzas aéreas. Hay repuestos para ahora y para mucho más adelante. Y hay otros aviones que por ahí sí pueden llegar a ser muy buenos, de otras fuerzas de otros países, como el JF-17, pero no sabemos, no está aprobado. El MiG-35 ni los rusos lo están usando. Y el Striker resiste minas explosivas. No creo. Las raciones envasadas se usan en ejercicios de combate en un porcentaje bajo, las cocinas de campaña hacen su parte, claro. Debe ser un combo. El F-16 probado. Pero sí, la están usando, a ver. Hoy en día F-16 tienen como primera línea Bélgica, Dinamarca, Holanda. Por solo dar 3 ejemplos. Como primera, hoy Dinamarca tiene el F-16. Hoy tiene el F-16 como primera línea en su fuerza aérea. O sea, a ver. A mí me gustaría el Striker con ese cañón que se maneja desde adentro sin arriesgar ningún tripulante. Sí, estaría buenísimo. Ese es otro tema que estaría bueno para charlarlo. Sí, a mí me gusta el Striker que viene la versión con misiles antitanque. Ese me encanta. Claro, Venezuela tiene los F-16. Ahí están los pavos que dicen, con las disculpas del caso a los pavos animales. Los pavos que dicen que no, te apretan un botón y te lo apagan. Venezuela lo está usando, amigo. O sea. Bueno, esa es una buena idea, Eduardo. Vos sabés que a veces desde el desconocimiento, porque uno no sabe de todo, siempre vas aprendiendo, yo pienso que hay que unificar. Los F-16 también tendrían que ir para la Armada. Los estadounidenses no lo usan como buque para la US Navy. No lo usan como aviones para la US Navy, pero no sé si nosotros no lo podríamos usar también para la Armada. Para unificar. Reemplazo de los A4, F-16. Armada, F-16. Fuerza Aérea, F-16. Y tenés toda la misma línea, entonces repuesto cuando necesitas de un lado, pasás para el otro y... Nuestro limitante, Martín, es el presupuesto. Toda adquisición, más allá de lo técnico, lo va a definir el dinero, sí, y el tiempo, Martín. Porque el tema es que vos tenés que reemplazar tantas cosas, y todo es plata. Porque si me dijera que el tema nuestro es dinero, pero tenés que reemplazar nada más que los cazas, porque lo demás se vino manteniendo bien o se fueron comprando cosas, bueno. Pero no se compra, tenemos una desidia de 30 a 40 años en la defensa que es terrible. Si vas a un kiosco, te dan una turbina de F-16 repuesto ahí para rato. Claro, repuesto del F-16 tenés para rato. Soldado Heavy, mi música favorita. Yo soy del rock and roll. Pero me gustan otros géneros. Ahora últimamente estaba escuchando bastante Siouxsie and the Banshees. Que es música de mi época, de los 80 cuando yo salía. Dinamarca es pionera en el F-16, colaboró con el programa IF-16 y luego sería el actual F-16, claro. Y los tienen, que ya el otro día subí un video, los tienen relucientes, los tienen cuidadísimos. Claro, los Estados Unidos navales usan el F-15 y el F-18. No, por eso, desde el desconocimiento me gustaría saber si el F-16 se puede usar como navalizado, como naval. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Combate aire-aire está capacitado. Combate aire-tierra o ataque a tierra es capaz. Un ataque a buque, creo que tiene que poder ser.
ventaja logística con visión estratégica muy importante. Y ahí Dagger, saludos, Fuerza Aérea y Armada Argentina, claro. Y aparte todos los pilotos podrían hacer el mismo curso de instrucción. Todo como que, viste, cierra por todos lados. En un país empobrecido, generalmente dicen que no hay que meter los huevos en la misma canasta. En este caso habría que meter los huevos en la misma canasta. ¿Algún personaje de la historia fuera del país que admires? Me cierran el canal. Lo pienso. Nah, y hay muchos. Hay muchos que son admirables. Más allá de que uno tenga otras ideologías políticas o que sean de otras culturas, hay muchos personajes históricos que son admirables. El problema es que el alcance es de 600 kilómetros del F-16, ese sería el problema para navalizarlo, pero si vos vas a tener los tanqueros con reabastecimiento en vuelo, ¿cuánto es el alcance de un SUSM, de un Superetender? Claro, Dinamarca los tiene al pie de la letra y modernizados porque están en la OTAN, lo tienen que tener así, aparte están relucientes, parece, viste cuando mirás la Fórmula 1 que vos decís, boludo, está más limpio que mi auto, y estuvieron corriendo los tipos, lo tienen perfecto. En caso que los F-16 operen para la Armada deben hacerse modificaciones en su exterior para que la salinidad no los afecte. Eso puede, claro, ahí tenés, ¿ves? Desde el desconocimiento, eso es lo que me gustaría saber. Zambomba, eso puede ser un tema de pintura, por ejemplo, pintarlos con otro tipo de pintura que sea más resistente a la sal marina. Dinamarca es un país pequeño, pero tienen una economía muy estable. Tengo un amigo viviendo en Dinamarca, tuve a mi hija viviendo en Dinamarca, es otro planeta. Les cuento dos pavadas de Dinamarca. Allá cuando terminás de usar una bicicleta que no la vas a usar más, las dejás. Entonces pasa, cuando ven una bicicleta, pasan los del gobierno de Dinamarca, de la comuna que sea, les ponen un lacito de un color determinado, entonces cuando ven que pasan los días está esa bicicleta, vos la podés agarrar y te la llevas para tu casa. Que no es que la estés robando. La dejan ahí para que la gente, el que no tiene bicicleta o el que quiere cambiar bicicleta, se la lleve. Los F-16 no fueron diseñados para avión naval, por eso se diseñó el F-18. Los A4 no eran navales y sin embargo hicieron estragos. Eso es a lo que voy, Andrés. Y los Mirage tampoco. Y bueno, si nosotros portaaviones, eso sí que no vamos a tener por un prudencial tiempo largo. Claro, viste el F-16, Alan, que llegó, parece que salió recién de fábrica. Son impecables los tipos, se manejan así, la cultura de ellos es así. Claro, ahí tenés, Zambomba. El mejor ejemplo de reabastecimiento en combate está dado por el ataque de los USM y A4 al Invencible, exacto. Ahora, la pregunta es esta, que por ahí la sabés, por ahí no, por ahí la sabe alguien de los usuarios que están en el chat. ¿Podría el F-16, con otro tipo de pintura más resistente a la salinidad, cumplir ese rol? Yo creería que sí. La capacidad le sobra. Y después, por la distancia. Los A4 son navales, se diseñaron para la US Navy. Bueno. Bueno, pero si los A4 son navales y nosotros los usamos para la Fuerza Aérea y los F-16 son para Fuerza Aérea, lo podemos usar para... Acá se puede hacer de todo. ¿Qué no podemos hacer los argentinos? ¿Alguien se acuerda del tractor misilístico que emplearon en Malvinas? Había restos, alguien lo debe saber, no sé si no fue en Goose Green, un tractor y un Pucará que estaba fuera de combate y tenía la cohetera del Pucará, se lo pusieron al tractor y le hicieron la conexión y el tractor tenía cohetera. Está eso.
hay que buscarlo y se encuentra, está muy bueno. Exacto, exacto. Todo es mucho más moderno que en esa época. Necesitas otro tipo de manejo. Pero bueno, ahora es todo mucho más moderno, está todo manejado por computadoras de a bordo, no es tan a pedal como era antes, pero sí. Sí, el argentino, sí, lo atamos con alambre. Espero que estemos capacitados para mantener los F-16 como nos van a mandar los dinamarqueses. Que se les dé el cuidado que corresponde. Exacto, Profusión. Si no operan en portaaviones, la única... Eso es lo que voy. Eso es lo que voy. Un tratamiento anticorrosivo. Algún tipo de pintura específica. Ah, eso, mirá, me había olvidado, los drones, necesitamos drones, no sé en qué quedó, ayer subí un video de drones. Me gustaría saber en qué quedaron los drones, el BAE 1 era vehículo aéreo. Bueno, los que estaban haciendo INVAP, me gustaría saber en qué quedó eso. Porque acá se estaban haciendo unos muy buenos drones. Drones de ataque necesitamos. ¿Viste la película El Demoledor? Que luego fue esa película predijo el futuro. Demolition Man, con Stallone y Wesley Snipes, sí. Exacto, Damián. Sí, acá hay mucho talento. Si nosotros, o sea, la forma que tiene el argentino, primero que el argentino es muy resiliente. Vivimos de crisis en crisis. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de crisis, vos fíjate que por ahí te pasa un canal europeo, se asustan por el 3% anual de inflación. Ternurita, papillo. Para nosotros es una papa eso. Sí, la vi, soldado. Los Rambo los vi todos. ¿En qué estábamos? Claro, somos muy resilientes y hay mucho... Vos fíjate que nosotros salimos del ombligo del mundo por el talento. El talento argentino, pero es reconocido mundialmente. En lo que es deportes, en todos los deportes. Sin un mango, tenés argentinos en todos lados, en todos los deportes. Terminó de ganar el Dakar antes de ayer Cavigliazo. Por ejemplo, cuarto Benavides en moto. Tenés un argentino que está pisando por pisar la Fórmula 1, o sea, ya está en Fórmula 1, pero fútbol ni que hablar, rugby ni que hablar. Siempre los argentinos tenemos un talento muy grande. Desconozco, Alan. Me suena lo que me estás preguntando. Si me decís qué es, por ahí te recuerdo. Porque ese es un problema técnico que tengo. Por eso los vivos a mí se me complica. Porque la información la tengo, pero entre que la señora que busca la información va hasta donde está la información, ya se me acabó el vivo. Los vivos tienen que tener... Bueno, gente, por el día de la fecha los voy a dejar liberados para que disfruten del domingo y almuercen con la familia, como corresponde, o bueno. Ah, no, los voy a buscar. Evalúan comprar el Milcor 380. Dale, lo voy a buscar. No lo vi. Te digo la verdad, no lo vi. Tendría que interiorizarlo. A veces hay información que se me pasa, a veces depende de dónde salga la información, no la... ¿Dónde salió esa información? Porque hay muchos canales que dan mucha información sobre muchísimos temas y más o menos los que más o menos podemos estar en el tema. Gracias, Atilio. Suscríbanse, den like, a ver si llegamos a los 9000. Que no llego nunca a los 9000, eso, me faltan 100 y pico nomás, estamos ahí, che. Bueno, decía, hay mucha información y por ahí hay información que también son expresión de deseos en muchos casos, o sea, como que no
no es una información verídica, es como que nos ofrecieron tal cosa, no es información chequeada. Entonces por ahí no sé, no. La Armada necesita más helicópteros de transporte. Sí, claro, todos necesitan, sí, todas las fuerzas necesitan. Ahora se compraron los 4 helicópteros para las embarcados para las OPB, ya es un avance. Zambomba, buen domingo también, un gran saludo para vos. Gran saludo para todos. Bueno, muchachada, defensores y defensoras, les dejo un saludo. Y me gustó el horario, me gustó la cantidad de usuarios conectados. Vamos a ver si los domingos a esta hora me quedan mucho más cómodo que la noche. Y un lindo horario. Gente, que la pasen bien. Empanadas árabes, qué espectacular. Yo no sé qué voy a comer todavía. Tengo que definirlo. Nos vemos.